Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente en esta oportunidad y continuando con el equilibrio líquido-vapor. Vamos a entrar en la última sesión y que tiene que ver con la proyección natural que tienen el equilibrio líquido-vapor en procesos de separación. Lo último que vimos fue en las dos sesiones pasadas cómo utilizar el equilibrio líquido-vapor en pro de separar, o sea, cómo aprovechamos este fenómeno en poder separar mezclas. Y así vimos un ejemplo, ¿no es cierto?, con un sistema de metanol con cloroformo, donde logramos separar. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es el gráfico de equilibrio líquido-vapor, que me dediqué de tratar de dibujarlo un poco en lo cercano a la realidad. Este es el gráfico del sistema de equilibrio líquido-vapor para metanol como compuesto 1. Por lo tanto, lo que tengo acá es la composición global de metanol en función de la temperatura, que está en este caso en Kelvin. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, es la línea de los puntos de burbuja en azul, perdón, los puntos de rocío, y la línea de puntos de burbuja en rojo. Esto está graficado a la misma presión que desarrollamos el último ejercicio, es decir, a 10 bar. Este gráfico es a presión constante y 10 bar. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Recuerdan de que en un proceso de separación, operando a la temperatura que elegimos de 145 grados Celsius, que equivale a 418 Kelvin, entrando con una corriente al 10% de metanol, logramos una corriente de la fase vapor por tope con un 17,6%. Eso se visualiza gráficamente con lo que se llama el punto de operación. ¿Cuál es el punto de operación? Bueno, tengo identificadas las curvas de rocío y burbuja. Por ende, tengo claridad de que en la parte superior tengo la fase líquida y en la parte inferior tengo la fase vapor. Esto es totalmente al revés. En la parte superior tengo la fase gas o la fase vapor y en la parte inferior tengo la fase líquida. Para fijar el punto de operación de este operador de separador S, fijo la temperatura 145, que me entrega una horizontal, y la composición de ingreso, que es 0,1, que está acá, y obtengo el punto de operación. De acuerdo a lo que vimos en sesiones anteriores, yo puedo obtener gráficamente, ¿no es cierto?, lo mismo que obtuvimos algebraicamente, obviamente con menos precisión, pero eso se hacía, ¿no es cierto?, tirando la horizontal, hacerlo negro mejor, tirando la horizontal en este punto de operación. Y aquí, en la intersección con la línea de puntos de rocío, si yo leo hacia abajo, voy a leer la composición de la fase gas, que es más o menos el 17,6%, 0,17 que está por acá, y la composición de la fase líquida al chocar con los puntos de burbuja, que es más o menos 0,07, que era la composición que nos daba abajo. Esto es lo que desarrollamos en el ejemplo anterior y lo estamos visualizando en el gráfico. Pero, ¿qué pasa? Hasta el momento, con este separador he logrado pasar de 10 a un 17% de metanol. Logré mi objetivo, enriquecí la mezcla para llevarlo de 10 al 17, pero tal vez eso no es suficiente. Si quiero llegar a composiciones más altas, por ejemplo, al 50% de metanol, claramente debo hacer otra cosa. ¿Y qué se puede hacer? Básicamente, tomar esta mezcla rica y llevarla a otro proceso de separación. Por lo tanto, este será el separador 1, que será aquí. Le vamos a poner el separador 1 acá, en este punto, y la voy a alimentar
a un separador 2. Y este separador 2 generará otra corriente rica en anguila. ¿Y esto cómo lo puedo visualizar? Podría hacer los cálculos, ¿no es cierto?, nuevamente, pero lo voy a hacer en el gráfico. Y en el gráfico puedo ver que esta composición, que es de la fase vapor, en el separador 1, se lee, ¿no es cierto?, a través de la vertical. Y voy a llegar más o menos al 0,17%. Por lo tanto, si esta mezcla la introduzco a un nuevo separador, esta mezcla debe estar entre este punto de burbuja y punto de rocío. Este operador, este segundo separador, debe operar entre esas condiciones. Recuerden la letra A del ejercicio anterior, donde calculamos cuál era la condición entre qué temperatura debía operar este separador y sacamos un rango que iba entre 144 y 147 grados Celsius, que correspondía al rango entre el punto de burbuja y el punto de rocío. De esa forma el separador 1 puede funcionar. En este caso, la nueva corriente debe entrar a un separador cuya rango de temperatura debe estar entre 415 Kelvin y 418. Voy a elegir una temperatura cualquiera y en particular me voy a ir con esta temperatura de acá. 416 grados Kelvin, que corresponde a 143 grados Celsius. Y voy a fijar esta como la temperatura de operación del segundo separador. Y si observan, aparece un nuevo punto de operación acá, que corresponde al segundo evaporador. Y puedo obtener más o menos la composición de la fase rica, que se obtiene al chocar con la línea de rocío, y más o menos anda al ojo por 0,28. Por lo tanto, voy a colocar acá que esta composición es casi al 28% de metanol. Y si quiero continuar enriqueciendo, voy a tomar esta mezcla y la voy a llevar a otro separador, a un tercer separador, S3. Por lo tanto, esta mezcla rica al 28% lo voy a hacer ingresar a un nuevo separador, a un nuevo proceso de equilibrio líquido-vapor. Y para que exista el equilibrio líquido-vapor debe estar entre el punto de burbuja y el punto de rocío. Por lo tanto, la condición para que este separador genere equilibrio líquido-vapor es que la temperatura debe estar entre 416 y más o menos 414,5 Kelvin. Voy a elegir una temperatura, en este caso 415. Y se me genera otro punto de operación que corresponde al separador 3. Y más o menos puedo leer la composición que voy a generar a la salida, que debe andar más o menos por el 35%. Por lo tanto, lo que pueden ver ustedes es que para ir concentrando una corriente, que al principio logré concentrarla, pero un poco, es tomar esta y seguir concentrándola en sucesivos procesos de separación y equilibrio líquido-vapor. Y observen que estoy llegando al 28, al 35, y si sigo constantemente podría llegar al 40, al 50, etc. Esta es la forma en la cual se hace en la realidad el concentrar para llegar de bajas concentraciones a altas concentraciones. Pero hay un gran detalle. Y el detalle es que si ustedes continúan haciendo nuevas etapas de separación, la etapa 4, por ejemplo, la etapa 5, después, cada vez van a ir obteniendo
mejores concentraciones de salida. Esto prácticamente se va transformando en como una escala. Pero observen que dada la forma de la curva, donde hay un azeótropo, observen que por la cantidad de ustedes tengan infinitas unidades de separación, la máxima concentración que van a poder lograr es la concentración del azeótropo. Por lo tanto, esta concentración que está acá, la máxima concentración de metanol, corresponde a la composición del azeótropo. Por lo tanto, si a ustedes se les ocurre que a estas condiciones quieren llegar a un 0,9 a un 90% de metanol, el equilibrio líquido-vapor es imposible realizarlo, porque por mucha cantidad de separadores que tengan secuenciales, la realidad les dice de que la máxima concentración va a ser la concentración del azeótropo. Y eso se transforma en el gran problema que presenta el azeótropo para ingenieros de procesos como nosotros. Lo vamos a notar como un corolario. El gran problema que presenta el azeótropo es justamente que determina la máxima concentración factible de alcanzar. Básicamente, la existencia de un azeótropo, como lo veíamos anteriormente, aquí voy a hacer una curva genérica. La existencia de un azeótropo, cuando tengo etapas múltiples de equilibrio líquido-vapor, si tengo mi primer punto de operación acá, el segundo acá, el tercero acá, observen que cada vez voy obteniendo, esta es la curva, aquí tengo la fase de vapor, aquí tengo la fase líquida. La primera vez obtengo una curva, este es el punto de rocío, por lo tanto aquí tengo un X1 que es bastante alto, luego obtengo otro X1', en el segundo, esta es la primera unidad de separación, la segunda unidad, la tercera unidad. Cada vez la concentración de la fase líquida va siendo mayor, pero observen que a medida que me voy acercando al azeótropo, la velocidad de crecimiento de esta fase enriquecida del compuesto 1 cada vez menor, hasta que voy a chocar justamente con el azeótropo y la máxima concentración es la concentración del azeótropo jamás. Es imposible pasar para el otro lado. Es por eso que lo primero que debo averiguar cuando quiero utilizar separación, si quiero separar usando equilibrio líquido-vapor, lo primero que debo hacer es verificar la existencia de azeótropo. Si ustedes no verifican la existencia de azeótropos y deciden concentrar, enriquecer una mezcla en un determinado compuesto como el metanol y se ponen como meta que lo van a hacer por separación, equilibrio líquido-vapor, por ejemplo, metanol con cloroformo, y llevar de 10 al 90% a la presión de 10 bares, va a ser imposible. La máxima concentración era la concentración del azeótropo, que era alrededor del 75%. No van a poder llegar a más de eso. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo tratar de vencer la máxima concentración dada por el azeótropo? Y eso tiene que ver con una de las variables que estaba fija en estos gráficos.
Y esa variable es la presión. La clave es, si quiero, la única forma de saltar el azeótropo es mover la presión. El gráfico que vimos anteriormente estaba hecho a una presión de 10 bar. Habría que ver si bajo la presión o subo la presión de tal forma que la posición del azeótropo se mueva y lograr el objetivo tal vez que es llegar a mayores concentraciones. Finalmente, cuando estoy en presencia de estos procesos múltiples de separación, como lo acabamos de ver, tenía un separador 1, un separador 2, un separador 3, donde entraba, ¿no es cierto?, en el ejemplo con un 10% de metanol. Del primer salía un 17% de metanol y entraba al segundo. En el segundo obtenía algo así como un 28% y tenía otro acá que se iba a meter, ¿no es cierto?, a un cuarto, y aquí obtenía casi un 35% y así sucesivamente. Por lo tanto, tengo procesos de separación, equilibrio líquido-vapor múltiples. Esto, en la realidad, es bastante simple. Uno se podría imaginar que voy a tener gigantescos equipos, ¿no es cierto?, uno puesto al lado de otro. Pero esto, en la realidad, se compacta de una forma bastante simple. Y tiene que ver con algo como esto. Aquí la temperatura partimos en 145 grados Celsius y me parece, no recuerdo bien, bajamos a 142 grados Celsius, a 130 grados Celsius y así. Por lo tanto, esto en la realidad se traduce en unas unidades que son de este porte o de esta forma, donde tengo S1, y lo que se hace es que se van apilando S2, S3 y así hasta la enésima unidad. Incluso puede ser hacia abajo también, S0 y así, donde el vapor de cada una de ellas va subiendo. En el caso de S1 va subiendo a S2, el vapor de S2 a S3, el S3 a S4, y por otro lado, lo interesante es que los líquidos, la fase líquida, va percolando hacia abajo. Todo esto que está acá, que en la vida real se apila de esta forma, se llama una columna de destilación. Más adelante tal vez tendrán la oportunidad de estudiar esto en detalle, pero la esencia de una columna de destilación es una secuencia de separaciones basadas en equilibrio líquido-vapor. Nos vemos en la próxima.